Irónicamente, a pesar de contar con cancha propia y las mejoras en Corimayo, en 1985 San Albano descendió a la división preclasificación y allí se mantuvo hasta 1989. En esos años, en la última categoría de la UAR comenzaron a retornar muchos exalumnos que habían jugado en primera división, aportando todo lo que habían aprendido jugando entre los mejores. Es difícil porque yo venía con un bagaje rugbyístico importante, digamos, una experiencia rugbyística importante, y tenía que tratar de insertar esa experiencia en el club, en la primera sobre todo. Era difícil caer, ¿viste? Esto se hace así, entonces fue todo medio paulatino, y lo que empezamos a hacer fue organizarnos dentro de lo que teníamos, trabajar con mucha humildad, con mucho esfuerzo, y empezó a dar sus frutos, porque había más equipo que individualidades. Ese orden, esa organización como equipo nos hizo empezar a crecer. Paralelamente, en 1986, Mario Camplonch comenzó a hablar con los alumnos del colegio de las camadas 1971 y 1972, inculcándoles la importancia de que se quedaran jugando para San Albano después de haber egresado. Para entrenarlos fue designado Martín Suárez y en 1989, jugando en la M19, clasificaron en zona ganadores haciendo un muy buen papel. En el segundo año 19 fue el mejor año nuestro. Entramos en ganadores, jugamos contra Cassis, Newman, Alumni, Belgrano. Y la verdad que nos divertíamos mucho. Jugábamos rugby total. Y ahí me acuerdo que los domingos el club era una fiesta, iba mucha gente a vernos. Éramos el único equipo de la zona que estaba en ganadores. Así que bueno, fue una experiencia divina y creo que fue un salto muy importante porque a partir de ahí se empezaron a quedar todas las camadas en el club. Hernán Coquet se reincorporó a San Albano en 1987 y al año siguiente ocupó la doble función de jugador y entrenador, pero en 1989 propuso traer a Hino Staffa, quien lo había entrenado en Pucará en la primera división de la UAR. Y Hino Staffa era un loco del rugby. Hino laburaba para el Automóvil Club Argentino, estaba en la misión del Automóvil Club Argentino en Europa con la Fórmula 1. Trabajaba, era su laburo. Pero a él le gustaba el rugby. Entonces aprovechó todo ese tiempo que tenía en Europa para ver el Cinco Naciones en esa época, no eran 6 naciones, Italia no jugaba. Y aprendió y se fue empapando de todo, más allá de los conocimientos que él tenía. Y cuando deja de laburar para el Automóvil Club Argentino, vuelve a Argentina. Hino Staffa era un apasionado del rugby, un estudioso del rugby, enamorado del rugby neozelandés, inventor del rugby total, que nos transmitió esa pasión, esa dedicación. Siempre hablaba que el pianista estaba horas tocando piano para después, en un minuto, representar todo lo que había hecho. Bueno, logró lo mismo nosotros. Ese despliegue físico en todo el campo de juego, que los pilares corrieran como 3/4, sentirnos poderosos físicamente y técnicamente. Entonces logró su objetivo de desplegar su juego, que lo hizo en Pucará, en San Albano, en Lomas. Hizo progresar el rugby de la zona. Un loco divino que no lo vamos a olvidar nunca. Staffa en ese año 89 vino con esa idea loca del rugby total, que para el rugby local era algo loco también, era algo novedoso, y para nosotros éramos jugadores con esas cualidades para jugar ese rugby distinto en esas divisiones. O sea, no el rugby histórico del golpe, del choque, sino el rugby desplegado de toda la cancha. La aparición de buenos jugadores formados en el club, junto al regreso de algunos que habían emigrado, más el apoyo desinteresado de entrenadores de Pucará como Cacho Minasi, Néstor Carbone y el Negro Buela, permitieron mejorar la calidad del juego, lo que se coronó con el ascenso a la División Clasificación en 1989 con el equipo entrenado por Héctor Staffa. Y dentro del proceso de evolución en 1993, San Albano realizó su primera gira transoceánica. El destino final fue Australia y la experiencia no solo impactó en la calidad del juego, sino que terminó de consolidar al grupo humano de cara al futuro. Esto nos unió como grupo, nos abrió la cabeza que había que dedicarse más al rugby
y eso nos potenció de manera importante. Nosotros después de eso, de todas estas giras, ya veníamos muy preparados como para afrontar los campeonatos de acá y nos fue muy bien, nos dio progresos rugbyísticos importantes. Yo creo que fue la base de todo esto. Nos unió como grupo y nos hizo querer más la camiseta. Tras la gira por Sudáfrica, las distintas camadas se terminaron de fusionar y en 1994 San Albano logró el ansiado ascenso a Segunda División. En los años anteriores nosotros tenemos un muy buen desarrollo, muy buen juego de 3/4. ¿Pero por qué? Porque carecíamos de forwards con tanta movilidad y con tanta calidad, digamos, entre comillas. Al sumarse Meche, Marrock, Santiago, Leo Di Rocco y algunos viejos que todavía jugaban, se amalgamó un poco eso y encontramos un equilibrio entre forwards y 3/4 que hizo que el equipo tuviera éxito. Se empezó a jugar un poco más de forwards, se jugó de 3/4 también, pero vos, si te acordaste, antes nosotros jugamos todo afuera. Las formaciones eran una anécdota, se jugaba, sacamos la pelota y se jugaba el scrum y se jugaba el line y había que sacar la pelota de alguna manera. Padecíamos el juego cerrado y disfrutábamos del juego abierto. El equipo del 94 logró ensamblar los dos juegos, el abierto y el cerrado. Consolidado en Segunda División, se hizo evidente que el plantel superior de San Albano necesitaba y exigía cambios en su conducción. Además, el crecimiento del rugby también abarcaba las divisiones juveniles, lo que se reflejó en los títulos logrados en 1997 y 1998 por la M16. El equipo ya demandaba, ya pedía, porque la verdad que eran jugadores muy buenos, jugadores con mucho compromiso, y se empezaron a solicitar, a pedir. Te dabas cuenta, no era expreso, pero requería ya otro tipo de conductor. Para crecer había que dar un salto. Entonces se hizo un proyecto que se llamó Rugby 2006, que era un proyecto a 5 años. Juntamos a una cantidad de gente representativa en un workshop que duró varios fines de semana, si mal no recuerdo, y del cual surgieron unas conclusiones. Una de ellas, y la más importante, fue que ninguno de los que estaban ahí, ninguno se sentía en condiciones de dar ese salto cualitativo. Entonces, bueno, surgió la idea de ir a buscar a alguien de afuera. Teníamos un cambio que hacer a pedido de los jugadores. Los jugadores nos entrevistaron y pidieron un entrenador de primera. Entonces, con cierta reserva, consulté a un par de personas. Una de ellas era Dano Serenelli. Dano Serenelli trabajaba en una empresa de publicidad, como todos sabemos, un tipo de toda la vida del club. Y en una de las conversaciones, escucharon esa conversación y le sugirieron al Caña. Cuando Dano corta, un compañero de trabajo, Gonzalo Becar Varela, le dice: Dano, ¿ustedes en San Albano están buscando entrenador? ¿Por qué no lo llamás al Caña Varela? Entonces Dano dijo: ¿en serio? Cuando me dijo Caña Varela yo no lo podía creer. Campeón del CASI, entrenador, seleccionado de Buenos Aires. Entonces averigüé con la otra persona, que era un compañero mío de la urba, que era Lalo Galán, para preguntarle si estaba actualizado. Y él me dijo que lo había visto en el verano entrenar y que estaba recontraactualizado. Entonces yo dije: este tipo es lo ideal. Lo llamamos. El comienzo fue medio de los pelos, porque yo históricamente, para mí, el único que empezaba y terminaba en San Isidro, o sea, ir a entrenar a un equipo de otro lado era imposible. Pero como había situaciones bastante complicadas, estuve como 8 o 10 años sin entrenar nada. Y un buen día se presentó Gonzalo Becar Varela, que decía que había un equipo allá en el sur, que se cuando, que conocía, que le habían ofrecido, pero que no podía, que yo entonces, dijo si yo no me animaba. Y bueno, le dije que sí por cuestión de compromiso. Bueno, me fueron a buscar. Él vivía y trabajaba en Don Torcuato, todavía lo hace, y yo dije: este tipo me va a sacar volando, venir a Bursaco, a Corimayo, y sin embargo no, se enganchó en el proyecto. Que al principio no sabía ni dónde quedaba el club. Vino, el Caña Varela tenía 4 o 5 campeonatos del CASI sobre los hombros, y vino con cierta reticencia. Después, por supuesto, se encariñó con el desafío, con el club, con la gente,
con cómo somos nosotros. Charlas previas, y me junté con un grupo de jugadores entusiastas muy chiquitos, eran exagrados, ya no importa, pero no sé si eran 25, eran muy entusiastas, eso sí. Y había un grupo reticente que eran los 400, los más grandes. La premisa era, bueno, muchachos, acá todos estamos en la grilla de partida, que llega, que perdía afuera, no importa los pergaminos que pudiesen. Bueno, eso fue un poco agresivo de mi parte, y yo bastante mal. Impactó notablemente en los más chicos del club, porque se apoyó en los más chicos del club, no en los más grandes. Entonces algunos más grandes estuvimos incómodos, pero el objetivo del tipo era llevarnos a lo más alto. Nosotros siempre, en esos últimos años, nos había entrenado gente del club. Bueno, y vino con ideas un poco revolucionarias, ¿no? Ya sea de la parte física, de la parte de entrenamiento, de la parte de la dedicación. Pero la verdad es que ese lote de jugadores que se fueron incorporando algunos y otros fue realmente un ejemplo de perseverancia y bueno, por ahí me seguían porque no sé si porque venía de otro lado, porque como en el ámbito estaría chiflado, no sé, pero hicimos cosas realmente sorprendentes. Él nos dio la agresividad que tal vez Albano no tenía en ese momento, la agresividad en el buen sentido, ¿no? En el contacto, en la defensa, en el ataque, y un fanático. La verdad que lo que nos transmitió fue todo buenísimo. Crecimos muchísimo a nivel volumen de juego, crecimos muchísimo, el Caña potenció a cada uno de los jugadores, sacándolo muchísimo más de lo que podían dar esos jugadores. El primer año que vino ya el plantel empezó a demostrar ciertos destellos de que había cambiado la cosa. Trabajábamos fuertemente la cabeza, de hecho ese año 2000 salimos campeones del Seven de Olivos, Tour, un Seven que históricamente lo jugamos y nunca pasábamos más de 2 o 3 rondas. Ese año lo ganamos. Después tuvimos buenas actuaciones en la Copa Quesara, en la Copa Irish Challenge, o sea, el equipo empezó a tener un fuego sagrado distinto. Y yo creo que el Caña tenía mucho que ver.